Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? No necesito comentarles que el escenario internacional está moviéndose como si se sacudiera el mantel sobre una mesa. Estados Unidos impone unos impuestos de importación a los productos chinos altísimos. China corresponde de la misma manera. Se enojan los agricultores de Estados Unidos porque eso les trae problemas, y se enojan también con nosotros porque ha habido esa intervención momentánea en la Argentina de la supresión de los derechos de exportación. Es decir, en el orden internacional hay una enormidad de problemas que nos afectan de una manera directa. Es entonces una referencia disciplinar, científica, si se quiere, que se añade al estudio de nuestros problemas de la agroindustria. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, habría que usar una palabra que a veces se pone de moda, luego se eclipsa, y creo que ahora va a reaparecer como protagonista en el escenario, que es geopolítica. Bueno, uno de los puntos de partida de nuestra geopolítica es la relación con los países vecinos, el Mercosur, Cono Sur, como se decía antes. Ya allí hemos tenido una cantidad de experiencias que no se terminan de madurar, pero que nos han hecho ver la importancia que tiene la relación internacional, las relaciones internacionales. Y como es un experto en esto, como en tantas otras cosas, hoy lo hemos llamado de vuelta a Eduardo Serantes, conocido de ustedes, por supuesto, es un frecuentador, afortunadamente, de nuestro programa, para hablar de este tema. De modo que, bienvenido, Eduardo, una vez más aquí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Saludos para todos los oyentes. Sí, ponés arriba de la mesa un tema que vale la pena comentar para lo que se hoy, y vale la pena también para el sector agropecuario. Este programa es más agropecuario, y voy a empezar por el tema más global para después ir a lo agropecuario. Y además es insoslayable. Sí, todo cambia a gran velocidad ahora. Pero yo diría lo siguiente: antes de entrar en este tema, un tema importante es que este gobierno, entre otras cosas, decidió abrirse al mundo. Una novedad importante Argentina. Llevamos más de 70 años de un país cerrado. Cerrado es decir, con dificultades para exportar, ni hablar del sector agropecuario, que tiene retenciones, y por otro lado, también complicado para las importaciones. Y este gobierno está abriéndose al mundo. En un momento de apertura compleja, porque el mundo está cambiando mucho. Y yo para eso quisiera empezar con un poquito de historia, que me parece importante para entender los temas geopolíticos. A veces el sector agropecuario, los productores, no es un tema, hasta una palabra, como decías vos, tan común hablar de esto. Bueno, como te decía, es un tema importante para la Argentina y para el sector agropecuario, que a veces no se tiene tan en cuenta. Para eso voy a empezar con un poquito de historia. En los últimos 30 años, el mundo estuvo muy favorecido por una cantidad de reglas de juego
que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Estas reglas de juego son acuerdos de organismos multilaterales que se crearon en ese momento, que permitieron al mundo tener 30 años de globalización. Creció muchísimo la globalización, creció mucho la economía mundial, creció la paz a pesar de los conflictos que tenemos, pero creció la paz en el mundo comparado con lo que era antes, y aumentó el comercio. Eduardo, es lo que muchos economistas llaman los 30 magníficos, referidos a ese periodo de 30 años de que funcionó bien el sistema. Exactamente. Y una de las cosas más importantes es que aumentó el comercio del mundo. Fundamentalmente eso. Las importaciones y las exportaciones bajaron los aranceles en el mundo, salvo en algunos países cerrados como el nuestro, pero en general bajaron los aranceles también. Esta maravilla que sucedió en estos 30 años permitió crear entonces el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, también muy importante para nosotros, y se llegaron fundamentalmente a tener reglas de juego para todo el mundo. Esto fue creado por los países de Occidente, pero principalmente liderado por los Estados Unidos de Norteamérica y también para Europa. Entonces, empezaron cambios, yo diría en el 2009, cuando tuvimos unos problemas financieros a nivel internacional. Ahí se creó primero el G7 y después el G20. Y luego tuvimos la pandemia, que también influyó mucho en los temas geopolíticos del mundo. Y ya hace un tiempo, el primer gobierno de Trump empezó a cambiar el pensamiento de Estados Unidos sobre esto, pero en esta segunda gobierno de Trump se aceleró a una velocidad impresionante los cambios. Y la realidad de hoy es que todos estos acuerdos de organizaciones internacionales que favorecieron a un mundo donde más de casi 160 o 200 países están en estos organismos, empezaron a romperse esta regla de juego. Y sobre todo, el que estaba rompiendo es Estados Unidos, que la lideraba. Estamos entrando en un mundo más competitivo, más egoísta, más peligroso para los países débiles y pequeños, dominado por las grandes potencias. Una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué Trump empezó a hacer esto? Porque en realidad este mundo que se creó estuvo liderado por Estados Unidos. Y Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, de cualquier forma empezó a tener un déficit de deudas crecientes. Pero como todo el mundo confía en Estados Unidos, los títulos de Estados Unidos siguen subiendo, siguen manteniéndose bien, etc. Y se puede financiar. Pero la verdad es que hay un crecimiento de deuda de Estados Unidos preocupante y que entonces esto lo inquieta al gobierno de Trump, que lo muestra claramente. En segundo lugar, varios tipos de trabajo se trasladaron de Estados Unidos a otra parte del mundo. Entonces hubo en algunos estados donde hubo menos trabajo para los americanos. Entonces subió un Trump diciendo, yo quiero no preocuparme tanto por los problemas del mundo, sino que nos ocupemos entre todos. Rompe las reglas del libre comercio, reglas fijadas en la OMC, con lo que está haciendo hoy, y lo hace así. Y quiere que, dice, yo voy a favorecer a los americanos con todo esto. Esto, en un mundo que los aranceles estaban muy bajos y habían bajado muchísimo sin importancia, empieza entonces a subir aranceles y empieza a negociar país con país. Esto es lo que hemos visto y un cambio impresionante a nivel mundial en los últimos años. Pero sobre todo lo que está sucediendo hoy, cambios importantísimos y una rotura de reglas de juego. Entonces, lógicamente al mundo le conviene tener organismos de este tipo. Pero bueno, hoy hay que ver cómo se reforman. Estos organismos no han sido perfectos. Ni la OMC ni las Naciones Unidas han tenido sus defectos, no han servido
tanto para parar las guerras como en otras situaciones. Hemos tenido problemas de la guerra, que también influyen mucho. Pero hay una preocupación estratégica muy grande para los Estados Unidos, que se llama China. China es un país que creció muy favorecido por estos organismos, y creció rápidamente, y hoy se está transformando en un nuevo líder mundial. Está tratando de alinear los países del lado de China. O sea que la inquietud estratégica de Estados Unidos es que crece un competidor por su liderazgo en el mundo y su alianza con los países. Y en estos cambios de no cumplir las reglas, entonces estamos viendo atrás de esto esta preocupación concreta que le hemos visto estos días, nomás verlo, las noticias de los diarios, de las redes sociales, de la televisión, como están hablando de lo que sucede en el mundo. Entonces, estos cambios están ligados a las negociaciones, también influyen para nuestro país. ¿Por qué? Porque Milei de entrada tuvo claro una cosa: me voy a alinear con los Estados Unidos, me voy a hacer amigo de Estados Unidos. Estados Unidos, la verdad que en los últimos años a los países de Latinoamérica no le dio suficiente importancia. Mientras tanto que China aprovechó la oportunidad y empezó a avanzar en distintos tipos de inversiones y acuerdos con los distintos países de Latinoamérica. Después al final vamos a hablar un poco de Mercosur, si quieres, Fernando, pero más o menos en este panorama estamos hoy. ¿Qué pasa con el gobierno argentino? Bueno, el gobierno argentino claramente, pues decía, se alineó con Estados Unidos y con Israel. Israel, con la guerra que hubo por todo el tema de la franja de Gaza, Estados Unidos tenía apoyo también y alianzas con Arabia Saudita, otros países de Asia, que se pusieron del lado de los palestinos en esta guerra. Entonces se alió con más fuerza con Israel. Y Milei tomó lo mismo, se alineó con Estados Unidos y se alineó con Israel. Entonces, y Estados Unidos claramente ahora en un momento de que el gobierno tiene problemas económicos por todos los problemas que tiene con la oposición frente a las próximas elecciones, cosas que escuchamos todos los días. Esta alineación con Estados Unidos ha provocado que lo que nos escuchamos anoche, cuando los que hemos escuchado al ministro de Economía, cuando ahora dice Estados Unidos se ha comprometido a hacer todo lo que sea necesario para apoyarnos económicamente frente a que Argentina esté alineado con nosotros y nosotros queremos ser el principal socio de alguna forma de Argentina. Y tan es así que mañana está yendo, todos lo sabemos, todos los diarios lo dicen hoy, el presidente de Argentina, Milei, a reunirse con Trump en Estados Unidos. Todavía el apoyo concreto de qué va a pasar con los Estados Unidos, cuáles son las cosas que estuvo negociando el equipo económico, con detalle no se sabe. Ayer decía el ministro, tampoco son tan importantes son muy importantes todas las cosas que nos vamos a ir enterando poco a poco, pero todavía no van a ser todas anunciadas. Vamos a ir paso a paso, pero cuenten que tenemos el apoyo de Estados Unidos. ¿Y Argentina qué necesita? Argentina necesita confianza, generar esta palabra tan importante, confianza. Después de todos los default, todos los problemas que hemos tenido como país, y aparte de lo que nos hemos cerrado, es importante generar confianza para que vengan los capitales. Entonces tenemos muy buenas oportunidades en algunos sectores. El principal hasta ahora ha sido el agropecuario, que sigue siendo muy importante, pero también está el sector energético, que ya se está demostrando con todo lo que pasa en Vaca Muerta, etcétera. El sector minero,
el sector tecnológico. Estamos, si querés, sorprendidos por las primeras cosas que están sucediendo. Cuando la empresa maneja el GPT, está hoy diciendo que va a invertir, concretando una inversión que va a empezar ahora de 20 a 25 mil millones de dólares a instalarse en la Patagonia. Son cosas casi inimaginables, más todas las otras inversiones que pueden venir para estos sectores. Entonces, estos son cambios significativos que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Yo creo que hay recursos mineros, por ejemplo, que no se habla tanto, pero como uranio, el litio, los minerales raros, que son claves para los Estados Unidos. Entonces ahí viene una pregunta. Si me permitís, sigo hablando yo, porque me parece bueno plantear el tema general. Esto que se dijo de Estados Unidos, que Estados Unidos dice, bueno, yo le voy a pedir a Argentina que esta alineación con Chile la deje. ¿A qué se refiere? Y nosotros con China, ¿qué podemos hacer y no podemos hacer? Bueno, ahora vamos a hablar del sector agropecuario porque puede ser preocupante para el sector agropecuario porque nosotros, a China, es nuestro principal cliente de productos del sector agropecuario. Ese es el punto central. Es el principal cliente. Es el principal cliente, pero no es el punto central para mí. Ahora te voy a decir por qué. Pero sí para el sector agropecuario es el punto central, porque somos exportadores de carne creciente en los últimos años y creciente en este año, y hay buenos precios del sector agropecuario en este momento para la carne. No es nuestro principal cliente de soja, de sorgo y otros productos. No hay ningún cliente en el mundo hoy como China. Lo primero que deberíamos pensar como sector agropecuario, que nos convendría que el país diversifique los países a que exporta, y aparte, porque estamos concentrados en muy pocos países. Y por otro lado, con Estados Unidos somos más competidores, que no le vamos a exportar más sector agropecuario a Estados Unidos, sino más bien somos competidores con Estados Unidos. Y por otro lado, el sector que sí puede atraer más inversiones, tiene todavía retenciones. Entonces, es clave para que todo esto suceda bien, es que se hagan las reformas laborales, las reformas impositivas, etcétera, que se vienen anunciando, pero no se han concretado. Y para esto hay que pasar estas elecciones de fin de año. De ahora, son importantes no solo por los legisladores, a quien se va a elegir como personas, sino por la mirada de los inversores de afuera. ¿Qué posibilidades tiene Argentina, que va a tener que pasar por el Congreso, de producir estas reformas tan necesarias para Argentina? Entonces, en eso estamos en este momento, por eso es importante mirar el mundo, porque cuando nosotros estamos en un momento que queremos abrirnos, el mundo en esta guerra comercial y el no respeto de las reglas de juego de los organismos multinacionales, sobre todo el OMC, en el tema comercial, empieza a subir los aranceles, y el primero que lo hace es Estados Unidos, rompiendo todas las reglas. Entonces negocia país con país los acuerdos, y los acuerdos son, lo que más conocemos es el tema de los aranceles, pero atrás de eso hay una cantidad de temas que también son importantes. Pues yo creo que en la negociación, cuando nos dicen Argentina tiene que alinearse con Estados Unidos para que los ayudemos y sacar a China, no están diciendo no comercien con China, no le vendan la soja o el sorgo o la carne a China. Puede ser que sí, pero hasta ahora no nos han dicho eso. Y lo decía ayer también Caputo, el ministro. Lo que le están diciendo es, bueno, hay temas que son estratégicos, los temas tecnológicos, los temas de minería. Si vamos a poner bases militares, esto lo tienen que hacer con nosotros. Y en este sentido, la inversión que decíamos de 20, 25 mil millones de dólares que se acaba de anunciar, está en esta línea.
van a venir empresas americanas a hacer este tipo de inversiones que son las estratégicas. Ahora, comercialmente, Estados Unidos deja de exportar productos a China, agropecuarios. Entre otros, la soja, que es muy importante. Entonces Estados Unidos empezó todos estos meses a comprar la soja que no le compra a Estados Unidos a Brasil. Favorecido y además Brasil con un presidente como Lula que está bastante bien alineado con China. Entonces Argentina el otro día con la baja de retenciones, otro tema que también podríamos hablar, cuando eliminó por unos días las retenciones, inmediatamente China aprovechó para comprar más soja a Estados Unidos. Y esto hizo enojar a los farmers americanos, los productores agropecuarios americanos, porque dijeron, estamos prestando plata a Argentina, no baja el precio de la soja y Argentina inmediatamente le vende a los chinos. Bueno, perdón, Eduardo, allí además se plantea otra cuestión, porque quedó en evidencia que durante la semana que duró la suspensión de las retenciones, las posibilidades de Argentina crecieron muchísimo, y tanto así que fueron vistas por los farmers norteamericanos y generó su protesta. Por supuesto. Y nos hace ver también que la Argentina, en caso de liberarse de estos derechos de exportación y llamadas retenciones, va a tener también que recurrir a procedimientos geopolíticos, para seguir usando la palabra, para conservar su papel en el mundo, porque va a ser un competidor más importante, por consiguiente suscitando reacciones contrarias. A ver, siempre y cuando no hagamos acuerdos, porque entonces ahora y hay que ver qué pasa con la OMC, si realmente, no creo que desaparezca, más bien habrá que recambiarla. Creo que al país... Lo decía más como hipótesis. Sí, yo te diría, países como Argentina, le vendría muy bien que todos estos organismos multilaterales no desaparezcan, que se transformen, sí, pero que no desaparezcan, si no se crearán otros. Pero hoy el mundo está tendiendo a un juego de países líderes del mundo con más poder, con más potencia económica, con más potencia para la guerra. Entonces, no hay un alineamiento tan fácil y veremos qué pasa para el comercio. O sea, hay muchas cosas que hoy los argentinos tenemos incógnitas. Ahora, si lo mirás desde el punto de vista del productor agropecuario, no hay ninguna duda que esta promesa de que se van a eliminar las retenciones, cuanto antes se produzca, mejor. Pero en realidad el país está diciendo, bueno, con los problemas económicos que tengo, un poco de paciencia, que ordenen lo macro para hacer esto. Pero en realidad, ¿qué pasó ahora en Estados Unidos? Estados Unidos protestaron los farmers. Los farmers están totalmente subsidiados en Estados Unidos, como los productores europeos. Pero ¿qué hizo Estados Unidos frente a este caso concreto? Les aumentó los subsidios para compensar el perjuicio que hace al dejar de exportar a China. Entonces, creo que esto es un cambio totalmente de regla de juego, que nos tiene que preocupar. Siempre que escucho esta realidad, como estás explicando, de que Europa y Estados Unidos, los gobiernos de Europa y Estados Unidos subsidian a su productor, es totalmente lo contrario de la Argentina. Totalmente. No solo ellos, también subsidia India fuertemente a los pequeños productores. Hay muchos países del mundo que subsidian. Cuando hay algunos gráficos, ahora no tenemos tiempo para presentar y menos por la radio, pero hay unos cuadros que son muy interesantes, es cuánto subsidian por tonelada a cada país a sus productores. Y son todas barras de distintas alturas, unas muy altas, como la India, por ejemplo, y algunos poquitos países estamos de la línea para abajo, quiere decir que no solo subsidia, sino que tenemos retenciones. Pero hay un país que sobresale con una barra muy para abajo, que es Argentina. O sea, nosotros estamos contrarios a todos los productores del mundo, y a pesar de eso somos competitivos. Imaginémonos lo que es una Argentina sin retenciones. Una Argentina sin retenciones hoy, con lo que son los productores argentinos,
daría un salto inmenso, no solo productivo, sino lo que significa para todos los pueblos del interior, todo el trabajo que va a dar alrededor de esto y lo que significa para el país por la cantidad de dólares que van a entrar por las exportaciones, sumado a los otros sectores que van a crecer. Pero todo esto lleva tiempo. Lleva un tiempo, pero no hay duda que el sector agropecuario con su dirigencia está todo el día pidiendo que cuanto antes se pueda hacer esto, mejor. Es súper necesario, pero el salto que va a dar Argentina, cada vez que ha reducido algo ya las retenciones, ya se ve, ni hablar cuando las eliminen. Y esperemos que, como promete este gobierno, eso sea pronto. Tengo mis dudas que sea ahora, es poco probable por la situación económica, pero es muy importante que sea cuanto antes. Por otro lado, tenemos las elecciones, que faltan 2 semanas para las elecciones. Las elecciones se han nacionalizado. ¿Con esto qué quiere decir? No es solo la importancia de los legisladores que se exigen, la calidad de las personas, etcétera, etcétera, que a todos nos preocupa, sino fundamentalmente cómo le va a este gobierno, en la cantidad de gente que lo apoya, y qué posibilidad le da para negociar fundamentalmente los cambios que Argentina necesita. Y me refiero de vuelta a lo que ya dije, a todos los cambios que hay que hacer en la reforma laboral, reforma impositiva, etc. Entonces, esto es necesario porque son cosas que tiene que votar el Congreso. Y Argentina lo necesita para tener las inversiones y para poder salir adelante. Entonces, esta es la situación del mundo que además va cambiando a una velocidad impresionante. Otra de las características es no solo que hay cambios en el mundo, sino la velocidad que están sucediendo. Nosotros hemos empezado una negociación que se hablan de los aranceles para Argentina con Estados Unidos. Pero aparte de los aranceles, hay una estrategia geopolítica de una cantidad de temas que seguro se están conversando, pero nosotros, la verdad es que hoy no se conocen todavía, pero que van a influir mucho, y para esto son clave, lo dice la gente de Estados Unidos, ya lo dice abiertamente, que suceda en las próximas elecciones. Además, yo creo que la multiplicación de relaciones directas de Estado a Estado que pretende Estados Unidos en este momento, crea una situación todavía más volátil, porque la política de los grandes acuerdos, los grandes bloques, permite previsiones más ciertas o de mayor probabilidad. Pero cuando se multiplican los protagonistas, los 193 estados que están sentados en las Naciones Unidas, por ejemplo, que cada cual tenga que relacionarse con cada uno de los otros, hace más imprevisible todavía la marcha de la política y más necesaria a la geopolítica. Totalmente, mira, yo te he dado alguna vez en alguna reunión de la OMC y sobre todo de Naciones Unidas. Pero la OMC, por ejemplo, tiene un organismo como un gobierno, tiene un organismo que crea la regla de juego, otro organismo que es el Ejecutivo, el que maneja todo el OMC, y otro organismo que es como el Poder Judicial, que fija, este país tiene este problema porque rompió esta regla y tiene que compensarlo de tal forma y tal forma. Bueno, así funcionó estos 30 años. Eso es lo que no está empezando a funcionar ahora. Y además los recursos para que funcionen los organismos los ponía Estados Unidos. Ahora está diciendo, bueno, yo no solo soy el único. También Estados Unidos con Europa tiene la OTAN con respecto al tema de la guerra, que es un tema muy importante. También ahora Europa está tomando un rol más preponderante frente a que Estados Unidos está retirando por parte de su rol. O sea, hay cambios que están sucediendo y que nos da incertidumbre hacia dónde vamos. Pero volviendo al sector agropecuario, yo creo que lo que está haciendo entre Cancillería y Agricultura, la cantidad de viajes a otros países para tratar de aumentar las exportaciones y diversificar nuestras exportaciones a varios países y no estar concentrados como estamos ahora en 8 países principales compradores, es clave. Por otro lado, también
diversificar productos y una de las cosas que vamos a poder hacer, sobre todo con una quita de retenciones, es transformar, darle más valor agregado a todo lo que produce el sector agropecuario. Eso también es otro tema muy importante. Y está todo el tema tecnológico, que como cambia una cantidad de cosas en el mundo, también cambia el sector agropecuario, que cada vez está adoptando más tecnología. Vale la pena ir a estos grandes congresos como fue el de APRESID este año, el de ACRE hace poco, yo pude participar por suerte de estos dos, el de Maizar, lo que va a ser Expoagro. Ahí muestra la cantidad de gente joven, primero, que está en estos congresos, y todo lo que significa el tema tecnológico. Y eso que seguimos con retenciones. Imaginemos lo que puede ser esto sin retenciones para Argentina. Entonces vamos a producir más, vamos a exportar más. Y para exportar más tenemos que diversificar los países y los productos y agregar más valor agregado. Yo creo que esto es la meta que tenemos por delante. Esperemos. Y el Estado va a recaudar más, aunque parezca una paradoja. Sí, todo esto es cierto. Pero bueno, por eso me parece importante hablarlo por la radio y difundir estas ideas, porque esto no está muy conocido. Y la gente, lógicamente, no está muy en estos temas. Y para mí son temas claves para Argentina. Hay cosas que muchos argentinos de este gobierno le gustan, otros que no le gustan, pero desde el punto de vista de la apertura al mundo, para mí es una maravilla que haya un gobierno que haya dicho, quiero abrirme al mundo. Creo que es totalmente necesario. Y esto significa exportaciones e importaciones, no solo vender, sino también importar. Y esto también para Argentina, que ha estado cerrado, va a beneficiar a muchos, pero también va a perjudicar y está perjudicando a algunos sectores. Entonces, todo esto me parece que es lo que está sucediendo en este momento. Y creo que tenemos que ser conscientes del sector agropecuario, de preocuparnos un poco más en estos temas y de apoyar a Cancillería y al Ministerio de Agricultura, que están haciendo una tarea importante para concretar esto con la mayor cantidad de países. Hay varios conceptos de esto que en realidad hay que mirarlos de una forma renovada, porque decís abrirnos al mundo, que la Argentina se abra al mundo. Pero en rigor el mundo ya está abierto, por lo que hablábamos al principio, el desarrollo del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial es lo que ha permitido que crezca la producción en todas partes, porque al crecer los mercados, al aumentar la demanda, la oferta tuvo posibilidades de crecer también. Si no hay un sistema de comercialización ágil y eficaz, y bueno, no circulan los productos, y nadie produce para que no circulen los resultados, los frutos. Entonces, de alguna manera podemos decir que el mundo ya está abierto. No se trata de ir al pasado y ver cómo hubiera sido la apertura, ponerle de Japón a Occidente. Mucha gente cree todavía que esa apertura internacional se parece más a aquella de Madame Butterfly que lo actual, porque ya estamos incorporados, aunque no queramos. Cuando se dan esos fenómenos que podemos llamar de falta de apertura, es que hay alguna cosa que anda mal, que hay objetos que conocemos, relaciones internacionales que cultivamos, pero que se traban de pronto. Se traban siendo ya habituales en uno. A ver. Lo mismo con el concepto de revolución industrial. Las sucesivas revoluciones en la economía del siglo XVIII, yo creo que se refieren más a la energía que a la industria propiamente dicha, que es el producto de la energía. Pero está bien. Pero eso, mientras nosotros nos estamos abriendo al mundo, el mundo se está cerrando. Exactamente lo opuesto. Cuando lo que está haciendo Trump es volver a los aranceles. Y aranceles con diferenciales en función de los países si se alinean con Estados Unidos o no. Pero ¿será posible para Estados Unidos mantener semejante aislamiento?
Yo creo que por ahora sí, es cierto que Trump dura 3 años más de gobierno, que ya está asegurado. Si vos mirás las encuestas de lo que piensa la población de Estados Unidos sobre lo que está sucediendo con su gobierno, ves que la cantidad de encuestas están dando que hay una oposición con un porcentaje muy alto en Estados Unidos. Entonces, primera cosa, no sabemos si esto va a seguir exactamente igual en el futuro o no. Sin embargo, yo creo que gane quien gane en Estados Unidos después de Trump, suponete que no gane Trump y gane un demócrata o un republicano que piense distinto, no van a ser tan grandes los cambios, porque esta línea que empezó Trump tiene como yo te conté al principio, tiene una razón de ser para Estados Unidos, que entonces puede cambiar un poco, pero no creo que cambie tanto. Entonces acá lo que hay que concentrarse es en ver cuáles son los temas estratégicos para los distintos países. Yo quiero hablar un minuto de esta apertura de Argentina, hablando también del Mercosur. Porque me parece importante hablar un poquito del Mercosur. Mercosur, hasta ahora prácticamente podemos decir que en todos estos 20 años ha sido un fracaso. No hemos logrado integrarnos. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Y depende de los presidentes que tengamos en distintas etapas, hemos tenido las idas y vueltas con Brasil. Lo tuvimos a Bolsonaro y acá estaba el kirchnerismo. Lo tenemos a Milei y ahora está Lula. Entonces, ideológicamente hay diferencias. Como sector privado yo creo que tenemos la obligación, y nosotros, vos sabés que yo estoy en GPS, que es esto de Grupo Países Productores del Sur, en el cual dialogamos el sector privado de los 4 países del Mercosur, en un diálogo permanente, y tratamos de estar presentes en las distintas organizaciones mundiales, acompañando esto, pero sobre todo influir en nuestros gobiernos, desde el sector privado. Y ahora el sector privado brasilero, que es el más importante de los 4 países del Mercosur, está preocupado con la política de Lula. Está bastante de acuerdo con nosotros la importancia de cerrar. Pero tenemos una esperanza frente a todo esto. Que el famoso acuerdo que tenemos para firmar con la Unión Europea, que lleva también más de 20 años, estamos muy cerca de que se firme. Estamos muy cerca fundamentalmente porque a Europa le viene bien políticamente esta alianza, pues es una alianza de una magnitud muy importante para Europa y para el mundo. Entonces, esto puede ser una oportunidad grande que nos cambie el Mercosur, porque el Mercosur, por un lado, tiene que integrarse mucho más, hay que hacer un camino importante para integrarnos realmente y cómo funcionamos entre nosotros. Y segunda cosa, que sea la Unión Europea, estamos prácticamente cerrados con el EFTA, que son los otros países de Europa que no están en la Unión Europea. Y por otro lado, estamos negociando con otros países. Para Argentina sería muy importante que el Mercosur tuviera otros acuerdos con otros países. Nos beneficiaría mucho y nos da mucha fuerza los 4 países juntos. Es decir, miramos los 4 países juntos, somos los principales exportadores de alimentos netos del mundo. Entonces, y lo hacemos en forma sustentable, ni hablar en Argentina, con la siembra directa y todo lo que hacemos. Entonces, me parece que este acuerdo nos permitiría estar más integrados entre nosotros, en primer lugar, y en segundo lugar, ser el primer acuerdo que camina para nuevos acuerdos. En un multilateralismo está poniéndose en duda, está con una cantidad de problemas, en el cual el mundo va a tener los países más fuertes negociando o haciendo lo que le parece con los otros países. Tener un Mercosur fuerte nos ayuda un montón.
También deberíamos darle la libertad dentro del Mercosur que si algún país bilateralmente quiere hacer una negociación, la puede hacer. Se lo han reclamado muchos de los uruguayos, pero ahora los brasileros están también un poco en esta línea. Por otro lado, también frente a la relación que está teniendo Brasil con China, además de estar en los BRICS, que están los dos países con India y con otros países más, Rusia, etc. Le interesa a Estados Unidos no alejarse tanto de Brasil. Entonces, aparentemente, va a haber próximamente una reunión con Lula y el presidente Trump. Por lo menos se está comentando y está anunciando en los Estados Unidos algo de esto. Cosa que a nosotros nos vendría bien, porque achicaría la diferencia que tienen nuestros gobiernos frente a esta realidad. Así que te estoy esto diciendo porque me parece que el acuerdo con la Unión Europea estamos mucho más cerca de lo que estuvimos y sería fantástico para Argentina que este acuerdo se firme. Eduardo, y la Unión Europea, como uno de sus elementos unitivos y que le permite pesar de esta forma en el escenario internacional, es que tiene una sola moneda. Estados Unidos, China y Rusia, aunque son países independientes, de hecho no son continentales, así que son grandes bloques. Y me parece que el aspecto de la moneda es muy importante para dar base a una unificación. Y el Mercosur está muy lejos de esa posibilidad. Sí, yo no me imagino para nada. Los hábitos monetarios. No, yo no me imagino para nada una moneda del Mercosur en esta altura. Estamos lejísimos de eso. Yo creo que acá el enfrentamiento de las monedas más importantes es el dólar, que es la moneda del mundo más importante, contra la moneda de China. Los chinos quieren empezar a imponer su moneda. Cuando nos dan un swap, como lo dieron los chinos, no nos lo dieron en dólares, nos dieron en su moneda. Entonces, por eso se empieza a hablar del swap de China que vamos a hacer cuando venza. Ayer también lo tocó Caputo, pues se le preguntó el tema y él dijo, bueno, ya veremos, pero esto no está condicionando a Estados Unidos, ni la plata del swap de Estados Unidos va a ir para esto. El swap de Estados Unidos quiere dar confianza a que Argentina va a pagar las deudas que tiene que pagar en los próximos corto plazo, en este año, el año que viene, etc. Para eso es el swap de Estados Unidos. Y esta confianza, estamos viendo los mercados financieros hoy, cómo está bajando el dólar, etc. ¿Por qué? Porque que Estados Unidos, el país más importante económico del mundo, dice yo voy a sostener a Argentina. Eso para el gobierno ha sido realmente importante. Ahora lo importante es qué entiende de todo esto la población, cómo son las elecciones, qué se vota y sobre todo que este gobierno, qué acuerdos empieza a hacer con los otros partidos políticos que tienen que hacer acuerdos, tienen que dialogar, tienen que lograr que estas reformas que tenemos que hacer sean entendidas y apoyadas por todos y creadas entre todos, sobre todo. Esto generaría mucha confianza y toda esta esperanza que estamos poniendo, ponerla en marcha. Claro. En Brasil, aunque no hay una especie de pacto de la Moncloa, de hecho las corrientes políticas coinciden en la marcha de la política económica. Hay una continuidad a pesar de las fracturas. No ha hecho falta un convenio entre partidos. Por otra parte, son muy volátiles los partidos en Brasil, se forman para las elecciones, en fin, no hay partidos con la continuidad que tienen el radicalismo y el peronismo, ya por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, lo conveniente sería lo que estás diciendo, una convergencia de los distintos partidos en estos temas, en los que en realidad ninguno puede discrepar, porque ¿qué se puede alegar contra esa integración mundial, contra ese desarrollo de la capacidad exportadora de la Argentina? Yo creo que nadie puede objetarlo. Lo que pasa es que como existe poco conocimiento de este tema, todavía se lo considera como
elementos de conflicto entre los partidos internos, porque falta una falta de conocimiento y de ahí, naturalmente, viene una falta de coincidencia. Y bueno, me está dando pie a otro tema que es clave, que es el conocimiento de los legisladores, que son finalmente los que tienen que legislar las leyes. Y ahí hay un ejemplo muy importante que es Brasil. Brasil, que hizo el sector privado de Brasil ya hace unos cuantos años. El sector privado de Brasil dijo, vamos a influir en nuestros legisladores. ¿Y vamos a influir en qué legisladores? En todos los legisladores de todos los partidos que tengan que ver con lo agropecuario. Entonces hicieron una organización que hoy está funcionando muy bien. Y prácticamente la mitad de los legisladores de Brasil, sean del partido que sean, de diferentes partidos, en los temas agropecuarios votan juntos, los que favorecen al sector agropecuario. Y esto ha sido impresionante. Para esto hay toda una organización formada, que ya hace varios años, que hace proyectos de ley, que dialoga permanentemente con el sector legislativo, y de eso le ha permitido una continuidad muy importante a Brasil en estos temas, más allá de los cambios de los poderes ejecutivos de Brasil. ¿Y esto por qué? Porque está apoyado no por un partido, por todos los partidos. Acá, humildemente en Argentina, surgió la idea hace unos pocos años y nació una institución privada formada por varios del sector privado que se llama Barbechando. Barbechando nació con esta idea y empezó a trabajar de a poco con algunos legisladores en Argentina. Hace 2 o 3 años viajaron a Brasil para ver lo que hacían los brasileros. Y se entusiasmaron, aprendieron de ellos. Más, hicieron un acuerdo con los brasileños para coordinar entre los países. Y todavía más, este año se hizo una reunión con los legisladores de Argentina, trayendo gente también de Brasil que actúa en este tema, contando lo que están haciendo, pero se sumaron también de Uruguay, que empezó también a recorrer este camino, vinieron también de Chile, etc. Entonces, esto es un tema clave. Entonces, esto va más allá de los partidos políticos. Vos sos un legislador de cualquier país, de cualquier provincia, de Mendoza, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, etc., donde el sector agropecuario son muy importantes como sector. Bueno, no importa que seas peronista, kirchnerista, mileísta, libertagancia o radical. Mientras vos tenés estas leyes razonables, que son importantes para el sector agropecuario, y ni hablar la impositiva con el tema de retenciones, en eso votamos juntos. Y entonces hoy se está trabajando en Argentina con varias instituciones del sector privado que se han unido para apoyar esta iniciativa. Grupos tecnológicos como puede ser ACREA o APRESID, también las distintas bolsas de cereales, tanto de Buenos Aires como de Rosario. Nosotros, como GPS, nos han invitado a dar exposiciones con los congresistas, y hoy hay más de 60 y pico de legisladores de distintos partidos, no de toda su libertagancia, de distintos partidos que están trabajando juntos. Y esto va creciendo de a poco. Me parece que es un tema importantísimo para el sector agropecuario y para todo el sector de Argentina, pero poder instalar un diálogo serio en el Congreso para que se puedan tratar las leyes como realmente le conviene al sector argentino. Y esto se está haciendo liderado, por supuesto, por la gente de Brasil, que nos ha ayudado muchísimo para ver cómo hacen en Brasil con estos temas y cómo lo van solucionando. Y esto es lo que se está haciendo hoy en Argentina. Tiene un equipo
también que lidera esto, su presidente especialmente, muy, muy buena en este momento, que están todos los congresos que se hacen del sector agropecuario explicando estos temas, lleva legisladores, los legisladores dialogan con los productores, los llevan a visitar empresas agropecuarias y están formando los legisladores para que cuando se discutan estos temas entiendan y puedan opinar sobre las distintas leyes que hay que sacar. Y te voy a hacer una pregunta con respuesta muy breve porque estamos casi al fin del programa. En el aspecto de política ambiental, estos cambios mundiales, ¿cómo van a incidir? Porque pienso, la política ambiental tiene una perspectiva internacional por antonomasia, pero esta situación pareciera fragmentar el escenario. Bueno, a ver, si es cierto lo que tú preguntas, difícil contestarle en poco tiempo, pero es así. El mundo está afectado por el mal uso del medio ambiente. Entonces, esto va a producir los gases invernaderos y estamos viendo las consecuencias del aumento de los gases invernaderos. Pero esto empezó hace muchísimos años. Cuando se empezó a producir en Europa y se desmontó Europa, produjo una cantidad de emisiones tremendas. O sea, hay mucho acumulado de mal los años, porque se habla de lo que pasa cada año, pero también todo lo que está acumulado para atrás. Y eso produjo cambios y aumento de temperatura del mundo. Se produce que crecen los océanos, se derriten los polos, desaparecen islas y cambian las lluvias y las sequías, etcétera, etcétera. Eso está afectando al mundo claramente. Entonces se forma un organismo que se reúne, que son las COP, se reúnen todos los fines de año. Ahora toca justo en Brasil, que va a ser en Belén. Vienen por lo menos 160 países a la reunión, representantes oficiales. También va el sector privado. Van normalmente alrededor de 30.000 personas del sector privado, que funcionan en forma paralela, pero con reuniones, etcétera. Este año hay un inconveniente porque Brasil decidió hacerlo en Belén, unas zonas que tiene más problemas de logística, es un pueblo chiquito con muchos problemas de logística. Entonces, no sé cuánta gente va a poder concurrir. Nosotros, como Argentina, concurrimos todos los años, pero el presidente Trump dice que eran los principales líderes de esto, Estados Unidos, dice, no estoy convencido de este tema, creo que, y no está apoyando. Ya pasó el año pasado. El presidente Milei decidió el año pasado, para mí desde el punto de vista equivocado, retirar a Argentina en medio de la reunión, que Argentina se volviera este año. Hemos conversado este tema con el secretario de Ambiente, con la gente del Ministerio de Agricultura, de GPS me refiero, y en principio parece que este año se va a ir, pero no sabemos todavía. Pero es un tema fundamental, porque realmente perjudica a todos en el mundo, y al sector agropecuario lo estamos viendo con las sequías que hemos tenido también en Argentina o las inundaciones que hoy tenemos en el centro del país, etcétera. El cambio climático está afectando el potencial de producción argentina y la realidad de hoy. Entonces, y Argentina es el sector agropecuario de los que lidera hacer las cosas sustentables. Lidera el tema por dos cosas, yo diría, gruesas para hacerlo en muy poquito tiempo, por la siembra directa en la agricultura. Después podríamos hablar de todos los beneficios que tiene para el medio ambiente la siembra directa. Y lidera también en la ganadería, pues la ganadería es muy acusada porque las vacas en sí emiten gases, y los gases tienen efecto de efecto invernadero. Pero cuando vos haces una Argentina que el 80% se produce pastoreando los campos, comiendo pasto, las plantas que comen, si vos manejás bien tus rodeos, las vacas producen fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la realidad por la cual el campo compensa las emisiones de dióxido de carbono, porque las plantas al hacer fotosíntesis captan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y eso es lo que mejora sustancialmente
la reducción de las emisiones. Entonces, en Argentina tenemos una ganadería que produce a pasto, no como otros países que tienen nieve, etcétera, que prácticamente todo está tabulado. Nosotros no. Entonces nosotros, ese concepto de que el sector ganadero es un problema para el clima, es en países que está todo tabulado. En Argentina el mayor porcentaje se hace acá en pastoreo directo. Si se hace un buen manejo del pastoreo directo y de la fotosíntesis de las plantas, ahí tenemos un beneficio que no tienen otros países. Y este factor de la captura de carbono es un factor clave, un aporte importantísimo de Argentina para este tema. Ya vemos que las vacas también forman parte de la geopolítica. Todo forma parte de la geopolítica. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos y gracias a los oyentes por la paciencia. Espero que haya ayudado con algunas ideas para mirar un poquito qué pasa en el mundo y no solo en Argentina. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hoy hemos conversado con el ingeniero Eduardo Serantes y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.